lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga, estimados hermanos y hermanas. Es un privilegio y una bendición el poder compartir con ustedes en esta noche lo que es el tema de la guía de estudios para la presente semana. Desde ya preparemos nuestro corazón y permitamos que sea el Señor quien pueda glorificarse a través de nuestra vida y que el presente estudio pueda ser de bendición también para usted. Para ello quiero invitarle a que busquemos en nuestra Biblia o en el dispositivo móvil en lo que es el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6, del versículo número 15 en adelante. Y vamos a utilizar lo que es la Nueva Versión Internacional para que podamos nosotros comprender de una mejor manera lo que es el tema que se nos ha asignado. Dice así la Escritura, versículo 15 dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo: esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado, síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Hasta acá nosotros vamos a tener lo que es la lectura de la Escritura, y el tema que vamos a desarrollar para la presente semana es la oración de Eliseo. Y antes de poder entrar de lleno a lo que es la lección, a lo que es el estudio, yo quisiera dar algunas sugerencias que no está de más el poderle recordar o darle herramientas a ustedes, si usted las desconoce, para que podamos ser de mucha bendición cada vez que nosotros impartimos lo que es el estudio de la guía. Y lo primero que yo quisiera recomendarle es que tengamos muy en cuenta lo que es el contexto. Ahora, en nuestro caso, es decir, en la lección que tenemos para la presente semana, yo les sugiero que podamos nosotros tener el contexto de lo que es el versículo 8 hasta lo que es el versículo 33. ¿Por qué razón? Nos vamos a ir dando cuenta, conforme desarrollemos el tema, que el contexto es muy importante. Y el contexto entonces lo encontramos en esos versículos anteriores y en los posteriores a lo que es el tema que vamos a reflexionar. El contexto entonces me permite a mí como líder el poder tener una mejor comprensión del tema que vamos a ir a impartir el próximo día sábado. Un segundo aspecto o sugerencia o recomendación que yo a usted le hago es que tengamos muy en cuenta lo que es la verdad central. La verdad central, como su palabra lo indica, viene siendo lo que es el mensaje central, la esencia del estudio que vamos a impartir nosotros. A veces cometemos el error de que simplemente leemos la verdad central, pero no hemos nosotros digerido, no hemos aprendido, no hemos tenido esa claridad con respecto a lo que es la verdad central o idea central del tema que vamos a nosotros a desarrollar. Entonces, la verdad central se va a convertir para nosotros en ese hilo conductor que nos va a ir guiando en todo lo que va a ser el desarrollo del tema que vamos a impartir. Y no está de más también el que podamos nosotros familiarizarnos con los personajes. Por ejemplo, en este caso, es importante el que nosotros podamos conocer, por ejemplo, quién era Eliseo, por ejemplo, quién es el siervo de Dios y, por supuesto, el rey de Asiria, que es el personaje antagónico del cual nosotros vamos a hablar también en esta oportunidad. Ahora, ¿por qué nos permite conocer, por ejemplo, uno de los personajes principales, quién era Eliseo?
Sabemos perfectamente que Eliseo era el sucesor del profeta Elías y podemos nosotros encontrar la cita bíblica en el segundo libro de Reyes, en lo que es el capítulo 19, versículo 16, donde se habla de ungir a lo que es al profeta Eliseo en lugar del profeta Elías. También nosotros vamos a notar algo acá muy interesante que tiene que ver con lo que es el manto que Elías le va a tirar, le va a colocar al profeta Eliseo. Y este manto específicamente tiene lo que es la función de ser una autoridad, donde le está legando la autoridad profética. Y este manto nosotros lo encontramos también para que podamos comprenderlo en Zacarías capítulo 13, versículo 4, donde se nos dice que era una especie, era una prenda que utilizaban los profetas y que era hecho con pelo. Es decir, esta era la prenda que los profetas utilizaban. Ahora, si usted se fija, si usted es un lector asiduo de la Escritura, va a notar también que, por ejemplo, acá en la NBI va a ser la única que va a brindarnos lo que es el nombre del siervo, por lo menos en este capítulo 6, y lo identifica específicamente como Jesse. Claro, en el capítulo 5 lo encontramos y más adelante en el 7 también lo vamos a encontrar como Jesse. Pero acá, por ejemplo, en las otras versiones, usted va a encontrar que no se menciona el nombre de Jesse, sino simplemente el siervo o el esclavo del varón de Dios. Ahora, ¿en qué momento se desarrolla lo que es este capítulo 6? Por ejemplo, específicamente lo que es el reinado del rey Acab. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en lo que es el capítulo 3. Y específicamente nos referimos también a lo que es al rey de Siria, que es el rey Ben-Hadad primero, porque más adelante se habla de lo que es otro personaje. Entonces, después de esto que nos permite a nosotros poder entonces adentrarnos a lo que es nuestro tema es un tema muy importante y tiene que ver con lo que es la oración de Eliseo. Todos sabemos perfectamente que la oración es un ejercicio espiritual por medio del cual hablamos con Dios. En pocas palabras, la oración es hablar con el Señor. La verdad central para el tema presente es que la oración puede abrir nuestros ojos para contemplar la salvación de Dios. Retomando los elementos, las sugerencias que le brindé a usted, debemos entonces nosotros tener lo que es una claridad referente a lo que es la verdad central. Y la verdad central entonces me indica que la oración puede abrir nuestros ojos para que podamos contemplar la salvación de parte de Dios. Hay otro aspecto que nos va a permitir entonces preparar a lo que es a nuestra audiencia, es decir, a los hermanos que tenemos en nuestra célula, referente a lo que nosotros vamos a hablar. Y esto tiene que ver con lo que es la introducción. Y aquí nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene lo que es el contexto. ¿Por qué es importante que tengamos el contexto? Lo vamos a ver. Por ejemplo, a nivel introductorio, acá se nos menciona que los sirios se encontraban en guerra con los israelitas. Y esto va a encontrarlo también usted en los capítulos anteriores y lo va a encontrar también en lo que es el libro de Crónicas, donde constantemente vamos a observar que era una guerra, una especie de guerra de guerrillas que desarrollaban los sirios contra los israelitas. Por ejemplo, en el capítulo 5 usted va a encontrar que ahí se menciona cómo Naamán, producto de esas incursiones de los sirios, él tenía lo que es una esclava de origen israelita. Entonces acá comenzamos nosotros a preparar a los miembros a explicarles de que los sirios entonces tenían lo que era una guerra constante con los israelitas y que todos esos esfuerzos habían fracasado. Y es entonces en ese preciso instante donde el rey de Siria, Ben-Hadad I, él entonces va a comenzar a sospechar y va a increpar a sus siervos, a sus soldados, y les va a preguntar realmente si dentro de ellos hay alguna persona que es la que está exteriorizando la información de lo que él está pensando. Entonces el contexto acá nos va a dirigir a lo que es del versículo número 11 a lo que va a ser el versículo 14, pero más específicamente lo que dice el versículo 12, donde dice: nadie, mi señor y rey. Responde uno de ellos: el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le ha comunicado todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Entonces, acá el contexto nos permite a nosotros ubicarnos
que el rey estaba preocupado, porque él sabía perfectamente de que de todo se enteraba el rey de Israel. Entonces, cuando nosotros entendemos la naturaleza de lo que es la situación del rey de Siria, él va a llegar a la conclusión que para poder derrotar entonces a Israel, se hace entonces muy importante el poder entonces capturar a lo que va a ser el profeta Eliseo. Y aquí es donde vamos nosotros a entrar a lo que es el cuerpo del estudio, del mensaje de este próximo día sábado de la presente semana. Y ya a nivel ya de lo que es el desarrollo, es decir, del cuerpo, el primer punto que vamos a tocar es la ceguera de Jesse. Como el rey pensaba de que para poder entonces destruir, para poder derrotar a los israelitas, era o se tornaba muy importante el poder capturar, el poder apresar a lo que era Eliseo, el profeta Eliseo. Entonces nosotros observamos algo acá en lo que es el punto número 1, la ceguera de Jesse. Y es que los soldados sirios, lo que ellos hacen entonces es llegar de noche para poder entonces de esa manera anticiparse, porque según ellos, el lugar entonces donde estaba el profeta Eliseo iba a estar rodeado de muchos soldados israelitas, es decir, lo iban a estar cuidando, lo iban a estar protegiendo. Ahora notemos lo que dice el versículo 15, dice que por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad de Israel. Ahora, ¿por qué mencionamos esto acá? Porque según el rey Ben-Hadad, de esa forma entonces él iba a producir lo que es la derrota de Israel, capturando lo que es el profeta Eliseo. Ahora, noten ustedes acá, se nos menciona un ejército con caballos y carros de combate. Es decir, acá hablamos de lo que es el poder militar que gozaba el rey de Siria. Esto nos conduce a nosotros a que muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales vamos a encontrarnos ante un panorama bastante difícil, ante un panorama en el cual simplemente vamos a ver de que no se puede hacer mayor cosa. Entonces Jesse, su primera reacción cuando él mira a ese gran ejército es simplemente pensar o decir de que ya estaban probablemente capturados, de que ya todo se había completamente terminado. Entonces, es acá donde vamos a encontrar en el versículo 16, donde Eliseo entonces va a poder conducir a Jesse a que él pueda entonces apreciar el valor que tiene la dependencia de Dios a través de lo que es la oración. Y esas palabras que Eliseo le va a decir entonces, le dice, no tengas miedo. Y esa palabra viene acompañada de lo que es un aspecto muy importante como es el aspecto fe. Entonces nosotros como líderes debemos entonces de conducir a aquellas personas que en este momento, producto de lo que es ese no conocimiento del Señor Jesús, se encuentran ciegos espiritualmente. O que muchos también, hermanos, se encuentran atravesando por situaciones muy difíciles, muy complejas, donde aparentemente no se puede hacer mayor cosa. Poder nosotros entonces, el poder ver de dónde viene la salvación. Y esa salvación viene únicamente de parte de nuestro Dios. Entonces, mientras para Jesse la situación se tornaba un poco difícil, incomprensible, por las palabras que Eliseo le dice, sabemos perfectamente de que para Dios no hay nada imposible. Y ahí es donde Eliseo lo va a conducir a lo que es que él pueda abrir sus ojos espirituales, que él pueda comprender que de parte del Señor siempre viene lo que es esa liberación que los hombres siempre van a esperar. Ahora, cuando ya desarrollamos lo que es este punto, entonces número 1, vamos a entrar a lo que va a ser el punto número 2. Ok, cuando llegamos nosotros ya a lo que es el punto número 2, nos vamos a dar cuenta entonces la forma en la cual Eliseo va a abrir, va a aperturar esos ojos espirituales a Jesse para que él pueda ver cómo el Señor va a orar lo que es una salvación grande. Y el punto número 2 entonces tiene que ver con lo que es la oración de Eliseo. Para poder comprender de qué es de lo que está hablando el profeta Eliseo, entonces que se trata de lo que es quitar lo que es esa ceguera espiritual, lo va a conducir a lo que es
la visión espiritual. Y esa visión espiritual le va a permitir entonces a Jesse el poder comprender lo que está ocurriendo en lo que es el ámbito inmaterial. En el versículo 17 le dice Eliseo: ábrele a Jesse los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ya lo mencionamos anteriormente. Cuando nosotros encontramos acá en el texto bíblico lo que son caballos y carros, hablamos del poderío militar. Pero acá se está hablando de algo mucho más importante. Acá estamos hablando entonces de lo que es el poder de parte de Dios, es decir, del poderío divino de parte de Dios, que es un poderío mucho mayor que los reyes, tanto de la época pasada como de la época actual. Entonces, acá es donde Jesse va a comprender que para poder entonces tener lo que es una fe vigorosa, una confianza plena, se necesita entonces el poder nosotros tener la capacidad de ver, de despojarnos de los ojos naturales y poder ver nosotros a través de los ojos espirituales, que son ojos sobrenaturales, lo que Dios perfectamente puede hacer. Y acá es donde podemos nosotros nuevamente recurrir a lo que es la verdad central. Porque la verdad central nos decía que la oración puede abrir nuestros ojos para contemplar la salvación de parte de Dios. ¿Qué es lo que Eliseo hace con Jesse? Orar. ¿Y orar para qué? Para que sea el Señor quien pueda abrirle sus ojos y que él pueda contemplar lo que es la salvación que de parte de Dios tiene específicamente para ellos preparado. Ahora, ya en el punto número 3, nos vamos a dar cuenta de otro aspecto muy importante. Y el punto número 3 tiene que ver con lo que es una nueva oración. Entonces, mientras Jesse se maravillaba de la visión de los soldados, los sirios entonces se habían enfocado en lo que era su objetivo militar. Es decir, aquí hay un poco de contraste. Por un lado, Jesse entonces, que ya se le abrieron sus ojos espirituales, él comienza a ver un ejército celestial que está acampando alrededor de ellos. Y comienza a ver a través de los ojos de la fe realmente la salvación que viene de parte del Señor. Pero acá nosotros encontramos otro contraste. Y ese contraste tiene que ver con lo que dice el versículo 18. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor lo hizo, lo que Eliseo le pidió. Entonces, por un lado, Jesse contempla lo que es el ejército celestial, pero por otro lado, el ejército entonces sirio está muy concentrado en lo que es su objetivo militar, que es capturar al profeta Eliseo, del cual él sabía que era la persona que invocaba a Dios y que producía lo que es la salvación para lo que era a Israel como tal. Ahora, de nuevo nosotros observamos acá el milagro de la oración. Y ese milagro hoy va a estar entonces muy claro cuando observamos cómo Eliseo hoy ya no le pide que sea quien abra los ojos a un Jesse, sino que él dice: o sea, yo voy a pedir entonces que el Señor castigue a esta gente con ceguera. Notamos acá cómo por un lado se abren los ojos espirituales y cómo por otro se cierran de una manera muy clara. Entonces, esto debe de motivarnos a poder nosotros comprender dos cosas. Número uno es el poder que tiene la oración. Y esa oración tiene un poder indescriptible y que puede afectarnos de una manera muy fuerte en nuestra vida. Que esas necesidades por las cuales nosotros nos encontramos pasando puedan ayudarnos a poder orientarnos, a poder confiar plenamente en lo que es el poder de nuestro Dios y podamos invocarlo de manera continua a través de lo que es la oración. La oración entonces me permite el poder visualizar ya en el terreno espiritual cómo el Señor puede ayudarnos, puede guiarnos, puede darnos la victoria, aún momentos en los cuales pueden ser aparentemente difíciles. Entonces le abre los ojos a Jesse, pero acá se los cierra a los soldados sirios. En el versículo 19 y 20, nosotros encontramos acá que dice: esta no es la ciudad a donde iban, les dice el profeta. Han tomado un camino equivocado, síganme, que yo los llevaré donde está el hombre que buscan.
pero lo llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Hoy nuevamente notamos nosotros cómo la oración, que es el punto importante del cual estamos nosotros hablando, juega un papel muy importante. Por un lado se abren los ojos, por otro lado se cierran. Y acá es donde ellos entonces van a poder comprender cómo se encuentran hoy rodeados de lo que es el ejército de Israel, el cual perfectamente pudo derrotarlos, pero no va a permitirse eso, sino que el profeta, el varón de Dios, le dice no. Entonces, que continúen. Lo que acá resaltamos es el poder que tiene entonces la oración. Y acá perfectamente utilizamos nuevamente lo que es la verdad central, porque la verdad central nos dice que la oración puede abrir nuestros ojos para contemplar lo que es la salvación de parte de Dios. Y acá notamos que por un lado se abren los ojos, por el otro lado se cierran y se vuelven a abrir los ojos espirituales. Que Dios nos ayude y podamos nosotros contemplar en medio de esas situaciones difíciles, en medio de estos tiempos turbulentos, cómo de parte de nuestro Dios puede siempre venir lo que es un respiro, una respuesta, una liberación de parte de Dios. ¿Qué es entonces lo que nosotros necesitamos? Y acá vamos a entrar ya a lo que es la aplicación. La aplicación, como su palabra lo dice, es el tiempo en el cual vamos perfectamente a aplicar la enseñanza en el corazón de las personas que están con nosotros en la célula. Y esta aplicación tiene que ver con lo siguiente, de que todos necesitamos que los ojos nos sean abiertos para conocer al Hijo de Dios. Jesse necesitaba que se le abriesen los ojos para poder ver el ejército celestial y poder ver cómo la salvación de parte de Dios llegaba, no solamente a su vida, sino que llegaba a Israel en su momento. En su estado natural, entonces, el ser humano es ciego a las realidades espirituales. Y Jesse nos muestra a nosotros que esta es una realidad que al presente continuamos nosotros observando. Que una persona que todavía no ha abierto sus ojos espirituales no va a poder contemplar las realidades espirituales, porque es por fe. Y la fe nos lleva o nos conduce a lo que es el poder ver las cosas como que si ya fuesen hechas. Entonces, por eso se vuelve muy importante que para aquellas personas que aún no conocen de Jesús, sus ojos entonces puedan ser iluminados y que ellos puedan contemplar lo que es la salvación de parte de Dios. Y esa salvación únicamente se encuentra en reconocer a Jesús como Señor y también como Salvador. Entonces, finalizamos con esto, haciéndole ver a los amigos que es importante que ellos reconozcan que Jesús es el único que puede ayudarlos a aperturar, a abrir sus ojos espirituales y que ellos puedan ver que en medio de sus luchas, que en medio de sus preocupaciones, siempre hay una respuesta de parte del Señor. Y que los hermanos también, que se encuentran en situaciones muy difíciles y que quizás han ido perdiendo su vista, su mirada en el Señor y su fe ha venido menguando, para que nuevamente vuelvan y que sus ojos puedan contemplar esa salvación, esa respuesta que viene de parte de Dios. Así que espero en el Señor que pueda ser de mucha utilidad y que usted pueda ser de mucha bendición este próximo día sábado. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar